Huracán Gilberto. Categoría 5, EHSS. Duración 3 de septiembre de 1988, 19 de septiembre de 1988. Vientos máximos 295 km por hora, durante un minuto. Presión mínima 888 pa. Daños $5 5.000 millones. 1988 dólares americanos. $10 1.000 millones. 2009 dólares americanos. Fallecimientos 341 directos. Áreas afectadas: Islas de Barlovento, Venezuela, Haití, República Dominicana, Jamaica, América Central, Península de Yucatán, Norte de México, Texas, Centro-Sur de Estados Unidos. Forma parte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1988. El huracán Gilberto fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En septiembre de 1988, Gilberto asoló el Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. En México se le conoce como el huracán del siglo XX y en Cuba como el huracán asesino 1. Gilberto fue el huracán más intenso jamás observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el huracán Wilma lo superó en 2005. También es uno de los ciclones tropicales con mayor extensión de la historia, en un punto alcanzó a tener un área de 1,250 kilómetros. Gilberto continúa siendo el huracán más intenso en haber tocado tierra en la historia de México 2. Gilberto se formó el 8 de septiembre de 1988 como la depresión tropical almohadilla 12 de la temporada, cerca de las islas de Barlovento. Al continuar su desplazamiento sobre las aguas cálidas de 27 grados centígrados del Caribe, la depresión se intensificó a tormenta tropical el 9 de septiembre, y recibió su nombre. Este patrón de intensificación continuó hasta transformar al sistema en un huracán intenso, mayor a la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, el 10 de septiembre, coincidiendo con el pico climatológico de actividad de las temporadas de huracanes del Océano Atlántico. El trayecto hacia Jamaica lo hizo con vientos de 200 km por hora, que hacían en ese momento a Gilberto un huracán categoría 3. Fue el primer huracán en impactar directamente a Jamaica desde 1951. Al alejarse de la costa de Jamaica, Gilberto comenzó de nuevo a intensificarse rápidamente. El huracán acababa de alcanzar una categoría 5 al pasar por las Islas Caimán. La intensificación de Gilbert continuó hasta alcanzar sus vientos sostenidos máximos de 296 km por hora. Esto lo colocó como el segundo huracán con vientos más intensos desde que se tiene registro, solo superado por el huracán Allen con vientos de 305 km por hora. Su presión mínima de 888 hectopascales, Pa se convirtió en la más baja registrada en el hemisferio occidental desde entonces hasta octubre de 2005, cuando el huracán Wilma estableció un nuevo récord con una presión de 882 Pa. Gilberto tocó tierra por segunda ocasión el 14 de septiembre en la península de Yucatán, en México como un huracán de categoría 5, el primer categoría 5 en alcanzar tierra firme desde el huracán Camille en 1969. Gilbert se mantuvo por encima de la categoría 3 hasta el momento de impactar tierra por última vez cerca de La Pesca, Tamaulipas el 17 de septiembre. Gilbert se degradó a tormenta tropical con vientos sostenidos de 100 km por hora justo antes de golpear la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde desbordó el río Santa Catarina, además de graves daños causados por inundaciones debido a las lluvias torrenciales que dejó en todo el noreste de México. Posteriormente giró hacia Estados Unidos, en donde provocó 29 tornados en Texas y siguió degradándose a depresión tropical. Preparativos. El huracán Gilberto tocando tierra en Jamaica el 12 de septiembre. A última hora del 10 de septiembre, una advertencia de tormenta tropical fue emitida por el Centro Nacional de Huracanes para la costa sur de la República Dominicana junto a un aviso de huracán para la península de Barahona. El aviso de huracán para Barahona fue ascendido a una advertencia de huracán el 11 de septiembre. Más tarde ese día, las alarmas de huracán fueron publicadas para la costa sur de la República Dominicana, Jamaica y la costa sur de Cuba. El aviso de huracán en Jamaica pasó a ser una advertencia de huracán para el final del día. Las advertencias de huracán para la costa sur de Haití también se publicaron el 11 de septiembre. El 12 de septiembre, un aviso de huracán fue emitido para las Islas Caimán y el aviso de huracán para la costa sur de Cuba se extendió hasta Cienfuegos. Esa noche,
la península de Yucatán se colocó bajo aviso de huracán entre Felipe Carrillo Puerto y Puerto Progreso. Esta área incluye las ciudades turísticas de Cancún y Cozumel. Al día siguiente, los avisos de huracán fueron publicados para Pinar del Río y la Isla de la Juventud, y se colocó una advertencia de huracán para las Islas Caimán. Los avisos de huracán en el oeste Cuba y la península de Yucatán se sustituyeron por advertencias de huracán a eso de mediodía el 13 de septiembre. Como Gilberto se acercó a la península de Yucatán el 14 de septiembre, la advertencia de huracán en la región se amplió para cubrir toda la costa entre Chetumal y Champotón, mientras que un aviso de huracán fue publicada por el Distrito Norte de Belice. Una vez Gilberto entró en el Golfo de México el 15 de septiembre, los avisos de huracán fueron publicados para la parte costera entre Port Arthur y Tampoci. Alrededor del mediodía de ese día, el aviso de huracán fue ascendido a una advertencia de huracán entre Tampico y Puerto Connor. Efectos. Gilberto provocó en total 318 muertes, 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, 5 en Venezuela y la República Dominicana, 3 en Estados Unidos y 2 en Costa Rica y Nicaragua. No se tiene una cifra exacta del daño total causado por Gilberto, pero se estima que el total para todos los territorios afectados sería de $5.000 millones, de 1988. Caribe Oriental y Venezuela. Como una tormenta tropical, Gilberto trajo fuertes vientos y lluvias fuertes a muchas de las islas del Caribe Oriental. En Santa Lucía, las fuertes lluvias de 330 milímetros provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, aunque no se reportaron graves daños estructurales. En el Aeropuerto Internacional de Heguanorra, un dique se rompió e inundó una de las pistas de aterrizaje. En alta mar, 6 pescadores desaparecieron cuando Gilberto se acercaba a las Antillas Menores. Las pérdidas de cultivos de plátano en Santa Lucía llegaron a $740.000, en Guadalupe, San Vicente y Dominica se informaron daños similares. Se registraron varios deslizamientos de tierra en Dominica, aunque ningún daño se debe a ellos. Aproximadamente 130 milímetros de lluvia cayeron en Barbados, que causó inundaciones repentinas y obligó a las autoridades a cerrar las escuelas y oficinas de gobierno. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos experimentaron apagones generalizados e inundaciones, los residentes estuvieron sin electricidad durante varios días. El daño fue menos severo en las cercanas Islas Vírgenes Británicas, donde solo ocurrieron algunas inundaciones y apagones. En Puerto Rico, decenas de pequeñas comunidades se quedaron sin electricidad y las pérdidas agrícolas ascendieron a $200.000. En Venezuela, las bandas externas de Gilberto produjeron lluvias torrenciales extremas que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la parte norte del país, matando a 5 personas y dejando a cientos sin hogar. Los daños causados por la tormenta se estimaron en $3 millones. 6 personas murieron entre Venezuela y la República Dominicana. La Española. Las fuertes lluvias de las bandas exteriores del huracán Gilberto desencadenaron importantes inundaciones en la República Dominicana y Haití. Al menos 9 personas murieron en la República Dominicana cuando varios ríos, entre ellos el Yuna, se desbordaron. La principal estación de energía eléctrica en Santo Domingo fue dañada por la tormenta, provocando un apagón temporal de gran parte de la ciudad. Las pérdidas en el país se estimaron en millones de dólares. En la cercana Haití, sucedieron pérdidas más importantes, 53 personas murieron, incluyendo 10 en alta martes. La mayoría de las muertes ocurrieron en la parte sur del país. Según informes, el puerto de Jacmel fue destruido por olas de 3,0 majestad. A la luz de los grandes daños, el gobierno de Haití declaró el estado de emergencia para toda la parte sur. Las pérdidas a lo largo de Haití se estima en $91.2 millones. Jamaica. El huracán Gilberto produjo 5,8 metros de marejada y trajo hasta 823 milímetros de lluvia en las zonas montañosas de Jamaica, causando inundaciones tierra adentro donde 49 personas murieron. El primer ministro Edward Seaga declaró que las zonas más afectadas por donde Gilberto tocó tierra parecían como Hiroshima después de la bomba atómica. La tormenta dejó $4.000 millones, $1.988 americanos, en daños en cultivos destruidos, edificios, casas, caminos y pequeñas aeronaves. 2 personas tuvieron que ser rescatados por los deslizamientos de tierra provocados por Gilbert y fueron enviados al hospital. Las 2 personas fueron reportadas fuera de peligro. Se cancelaron todos los vuelos en Kingston,
y las líneas telefónicas se saturaron de Jamaica a la Florida. Edificios destruidos después del paso de Gilberto. En su paso por Kingston, sus vientos derribaron líneas eléctricas, arrancó árboles de raíz, y cercados. En la costa norte, olas de 6,1 metros de altura golpearon 8 ríos, un popular destino turístico, donde fueron evacuados los hoteles. El aeropuerto de Kingston informó de graves daños a sus aviones, y todos los vuelos con destino a Jamaica fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Miami. Estimaciones no oficiales afirman que al menos 30 personas perdieron la vida alrededor de la isla. El daño estimado a propiedades llegó a más de $200 millones. Más de 100.000 casas fueron destruidas o dañadas y los cultivos de plátano del país fueron destruidos en su mayoría. Cientos de kilómetros de carreteras y autopistas también sufrieron graves daños. Los vuelos de reconocimiento sobre zonas remotas de Jamaica informaron que el 80% de los hogares en la isla habían perdido sus techos. La industria avícola también fue aniquilada, el daño causado por la pérdida agrícola alcanzó los $500 millones, $1.988 americanos. El huracán Gilbert continúa siendo la tormenta más destructiva en la historia de Jamaica y la más severa tormenta desde el huracán Charlie, 1951. Islas Caimán. Gilberto pasó a 48 kilómetros al sur de las Islas Caimán la mañana del 13 de septiembre. La mayor ráfaga de viento reportada fue de 253 kilómetros por hora. Sin embargo, las islas escaparon de un mayor daño del huracán debido al avance rápido de Gilberto. El daño fue mitigado porque la profundidad de las aguas que rodean las islas limita la altura de la marea de tormenta a 1,5 majestad. Hubo daños muy graves a los cultivos, árboles, pastos, y un número de viviendas particulares. Por lo menos 50 personas se quedaron sin hogar y las pérdidas fueron de millones. Centroamérica. A través del norte de América Central, las fuertes lluvias de las bandas exteriores del huracán Gilberto desencadenaron inundaciones mortales. Sus precipitaciones y fuertes vientos llegaron a Guatemala, Belice y Honduras. En Honduras, al menos 8 personas murieron y 6.000 quedaron sin hogar. Además, se inundaron aproximadamente 11.000 hectáreas de cultivos. 16 personas murieron en Guatemala y otros 5 murieron en Nicaragua, dejando un total de 21 muertos en Centroamérica. México. Precipitaciones pluviales durante el paso de Gilberto. El 14 de septiembre, Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo con vientos sostenidos de 287 km por hora, ráfagas de 340 km por hora y una presión de 900 milibares, que lo convierte en el huracán más intenso en tocar tierra en México. Al mediodía se adentró al estado de Yucatán, Porscan, comisaría de Chemax, con vientos sostenidos de 270 km por hora y rachas de 320 km por hora. Gilberto fue capaz de sostener la categoría V de la escala de huracanes de Saffir-Simpson durante 85 km tierra adentro. A las horas 15:30 HRS avanzaba sobre la zona de Tizimín, Yucatán, debilitado a la categoría 4, con vientos sostenidos de 235 km por hora y rachas de 285 km por hora. A las horas 19:00 HRS abandonaba la península de Yucatán, por Telchac Puerto con vientos sostenidos de 185 km por hora y ráfagas 220 km por hora. La intensidad máxima del ciclón en Mérida fue con vientos sostenidos de 150 km por hora y ráfagas máximas de 188 km por hora, a las horas 21:00 HRS del mismo día, mientras avanzaba sobre el Golfo de México 3. En la península de Yucatán 35.000 personas se quedaron sin hogar y 83 barcos se hundieron. Más de 60.000 viviendas fueron destruidas, y los daños se estiman entre $1 y $2 millones, 1.989 US$. En la región de Cancún, Gilberto produjo olas de 7 metros de alto, llevándose el 60% de las playas de la ciudad. La marejada de la tormenta penetró hasta 5 kilómetros tierra adentro. Una pérdida adicional de $87 millones, $1.989 americanos, se debe a un descenso en el turismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1988. El gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge, informó que los daños en Cancún se estimaron en más de 1,3 millones de pesos mexicanos, 1.988 pesos, $500 millones en USD. Más de 5.000 turistas estadounidenses fueron evacuados de Cancún.
Los restos de la defoliación causada en la selva impulsaron grandes incendios en la primavera de 1989, quemando 1.200 kilómetros cuadrados. En el estado de Yucatán, 6 personas perdieron la vida y 2 resultaron heridas. Varios monos y un león escaparon del Parque Zoológico La Reina de Tizimín. El 60% del litoral yucateco resultó gravemente dañado, debido a que el mar se unió con la ciénega en grandes extensiones. Las instalaciones de la industria salinera de Las Coloradas quedaron inservibles. El huracán derribó 1,687 postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, incluidos 360 en Mérida y 100 en Progreso. 10,000 líneas de electricidad resultaron dañadas. Las precipitaciones alcanzaron un máximo de 350 milímetros en Progreso. Gilberto azotó la tercera ciudad más grande de México, Monterrey, con vientos muy fuertes, lluvias torrenciales y extensas inundaciones. 150 personas perdieron la vida en 5 autobuses mientras cruzaban el río Santa Catarina, 6 policías murieron al intentar rescatar a los pasajeros varados en los autobuses. Los residentes de Monterrey se quedaron sin electricidad y agua potable, y la mayoría de las líneas telefónicas se perdieron. En Saltillo, 5 personas murieron en accidentes de tráfico causados por las fuertes lluvias, y casi 1.000 se quedaron sin hogar. Las precipitaciones en el noreste de México alcanzaron un máximo de más de 250 milímetros en áreas localizadas al interior de Tamaulipas. En Coahuila, las precipitaciones de Gilberto causaron la muerte de 5 personas que fueron arrastrados por las aguas crecientes. Entre ellos estaban un paramédico y una mujer embarazada que murió cuando una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana cayó en un inundado arroyo cerca de Los Chorros después de que un puente se derrumbó. Gilbert descargó lluvias torrenciales y generó algunos tornados. Estados Unidos. Daños en Kelly Air Force Base, Texas. A pesar de las preocupaciones de que Texas podría sufrir un golpe directo, solo hubo daños menores reportados cuando Gilberto tocó tierra a 97 kilómetros al sur de la frontera con México. Los vientos soplaron con fuerza de huracán en algunos lugares de Texas, pero el principal impacto se debió a la erosión causada por las grandes marejadas y los tornados en el área de San Antonio. Las estimaciones variaron de 30 a 60 tornados que golpearon 25 condados de Texas. 9 de ellos golpearon San Antonio, donde una mujer de 59 años de edad, murió mientras dormía en su casa móvil. 40 tornados fueron generados en un área de Corpus Christi y Brownsville al norte de San Antonio y el oeste del río. Texas fue declarado zona de desastre el 5 de octubre de 1988. Oklahoma registró las mayores precipitaciones en los Estados Unidos con 220 milímetros, en el refugio de vida silvestre de las montañas Wichita. Lugares aislados en Texas y Oklahoma reportaron más de 180 milímetros, mientras que precipitaciones moderadas de hasta 76 milímetros cayeron en el centro de Michigan. El daño general en los Estados Unidos se estima en $80 millones, 1.988 dólares americanos. Secuelas y récords. Secuelas en San Antonio. El daño a la propiedad en general se estimó en $7.1 millones, 1.988 dólares americanos. Un recuento final de víctimas del huracán Gilberto no es posible debido a que muchas personas siguen oficialmente como desaparecidas en México, pero el número total de muertos confirmados era de 433 personas. Gilberto fue el peor huracán en la historia de Jamaica y el ciclón tropical más destructivo en México. Debido a su impacto generalizado, los grandes daños y al número de víctimas, el nombre de Gilberto fue retirado en la primavera de 1989 por la Organización Meteorológica Mundial y fue el primer nombre que se retiró desde el huracán Gloria en 1985. El nombre nunca será de nuevo utilizado para otro de huracanes del Atlántico. El nombre fue sustituido por Gordon durante la temporada de huracanes del Atlántico 1994. La destrucción en Jamaica era tan pesada que Lovindeer, uno de los principales DJs del país, dio a conocer un single llamado Wild Gilbert unos días después del ciclón. Obtuvo el récord del reggae más vendido en la historia de la música jamaicana. En 1989, la serie de PBS Nova lanzó el episodio Hurricane donde Gilberto destacó. El 13 de septiembre, el huracán Gilberto alcanzó una baja presión central récord de 888 milibares, pa. 26,22 ing, superando el mínimo anterior de 892 pa. 26,34 ing, establecido por el huracán del Día del Trabajo de 1935.
Esto lo convirtió en el ciclón tropical más fuerte registrado en la cuenca del Atlántico Norte en ese momento. Fue superado por el huracán Wilma en 2005, que alcanzó una presión central de 882 pa. 2605 in. Además de ser el huracán más destructivo en la historia de Jamaica, rompió el récord del mayor número de precipitaciones en ese país, con 700 milímetros. Retiro del nombre, editar. Como consecuencia de los daños y pérdidas humanas causadas en su trayectoria, el nombre Gilbert fue retirado de la lista nombres para huracanes en primavera del 89. El nombre Gordon lo sustituyó en 1994. Bueno, este es el fin de vídeo, espero se suscriban a este canal, y compartan los vídeos. Gracias amigos, hasta la próxima.